Digital. Señoras y señores, ya estamos arrancando para ese partido del campeonato. Señoras y señores, aquí vamos a... no estudio. Sí. Ahí estamos. Señoras y señores, ya estamos todo listo, todo preparado para lo que va a ser el partido. Olimpia versus Guaraní, fecha número 12 del campeonato. Clausura del fútbol paraguayo. Señoras y señores, ¿quién le habla? Dino Quiñones, la parte del relato. Señoras y señores, vamos a ver. Ya ingresa los equipos. Ingresa Guaraní. Ingresa el equipo de Pablo Vitamina Sánchez. Señoras y señores, aquí estamos en el estadio. Ingresan los equipos, señoras y señores. Aquí estamos en el estadio Defensores del Chaco para lo que va a ser estamos en el polideportivo. O sea, en este caso estamos en el estadio Erico Galeano para lo que va a ser el partido de la fecha del fútbol. A ver, vamos a... Acá tenemos también varios equipos. Hay que mencionar, ayer comenzó el Campeonato Nacional del Fútbol de Salón entre el equipo de Caguas, o sea, varios equipos. Ayer ya jugaron por el Campeonato Nacional del Fútbol de Salón. Vamos a repasar también todos los resultados, lo que se ha jugado el día de ayer. Minuto va a ingresar. Va a mover el equipo. El minuto va a arrancar el encuentro entre el equipo señoras y señores, Guaraní versus Olimpia. Hay un canal de YouTube para que la gente sepa también que transmite todos los partidos del fútbol paraguayo, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir también la jugada. Ahí está. Perfecto. Señoras y señores, va a arrancar el encuentro limpio de Guaraní. Allí regresa los equipos al vestuario para ingresar a la cancha. Señoras y señores, vamos a ver qué minuto va a ingresar. En minuto va a mover el juego. Estamos aquí en el estadio Erico Galeano. Vamos a... Mientras tanto nosotros vamos a tomar tereré, rico tereré para aquí en el
dentro del... Señoras y señores, vamos a ver. Minuto va a ingresar los equipos. Hay muchos aficionados presentes aquí en el estadio Erico Galeano para lo que va a ser el compromiso entre Olimpia versus Guaraní. Señoras y señores, vamos a ver. Vamos a... ¿Dónde era que yo no ingresé para...? No, señoras y señores. Señoras y señores, todo listo, todo preparado. Va a arrancar el clásico más añejo. Estamos aquí en el estadio Erico Galeano. Alineación del equipo local. En la portería, casaca número 1 para... Señoras y señores, en minuto va a arrancar el encuentro entre Olimpia versus Guaraní por el campeonato local del fútbol paraguayo. Señoras y señores, todo listo, todo preparado. Atención. Quiero mandar saludos a toda la gente por estar con nosotros. Siempre apoya nuestro trabajo. Que nosotros siempre realizamos. Señoras y señores, vamos a ver a ingresar los equipos. No. Vamos a ver. Hay varios hinchas de... Yo la verdad encontré acá para... Señoras y señores, ya estamos de vuelta de regreso, ya estamos en vivo en nuestro canal de YouTube. En este encuentro, Olimpia versus Guaraní. Señoras y señores, va a arrancar en minuto los encuentros. En minuto, ya pasaron 18 horas con 16 minutos. Dentro de 15 minutos van a estar comenzando el compromiso entre Olimpia versus Guaraní. Nosotros ya arrancamos la previa. Señoras y señores, un saludo protocolar. Saludo también a toda la amable audiencia de Paraguay Deportes. Gracias por sintonizarnos. Gracias por escuchar siempre el trabajo de Paraguay Deportes, radio y TV digital. Señoras y señores, vamos a ver. Agradecemos también a todas las personas por escuchar siempre nuestro trabajo. Siempre realizamos, seguimos el trabajo también. El 4 de abril vamos a relatar el partido de la intermedia. Estamos hablando para el duelo entre el equipo de Guaraní y
No, en este caso, lo que vamos a cubrir el partido es el duelo entre Independiente Campo Grande y el partido ante Capiatá. Ese partido vamos a cubrir entonces en esa fecha. Señoras y señores, en minuto va a arrancar el encuentro clásico más añejo aquí en el estadio Erico Galeano de Capiatá. Señoras y señores, somos Paraguay Deportes Radio y TV Digital. Agradecemos a toda la persona por sintonizarnos. Agradecemos a toda la persona por estar siempre con nosotros. Señoras y señores, en minuto va a arrancar el encuentro clásico más añejo. Olimpia versus Guaraní. Somos Paraguay Deportes Radio y TV Digital. Señoras y señores, aquí estamos en el Polideportivo, o sea, en este caso en el estadio Erico Galeano, en la ciudad de Capiatá. Señoras y señores, somos Paraguay Deportes Radio y TV Digital. Vamos a una pausa al minuto, regresamos para hablar cómo llegan los equipos, cómo están la tabla de posiciones, también en la alineación del equipo local, también por su parte del equipo visitante.
Señoras y señores, estamos de vuelta, estamos de regreso en esta jornada deportiva del fútbol de primera división. Del fútbol paraguayo, señoras y señores, confirmado Guaraní. Guaraní en la portería, casaca número 1 para Gaspar Servio. $37 para Daniel Pérez. Señoras y señores, vimos los equipos también. Cómo se está preparando para el duelo de la fecha. Aquí aparece. Vamos a poner por aquí para salir bien nuestro trabajo del día, porque tiene un poquito un ambiente muy fuerte aquí. Vamos a ver para poner bien cada uno a su lugar. Señoras y señores, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Señoras y señores, en minuto va a ingresar los equipos a 3 para el inicio del compromiso. Señoras y señores, en minuto va a ingresar Guaraní. Olimpia también. Señoras y señores, somos Paraguay de TV Digital. Estamos aquí en el estadio Enrico Galeano. Señoras y señores, va a ingresar los equipos. Va a ingresar Guaraní. También va a ingresar Olimpia. Vamos a ver. Va a ingresar Guaraní, va a ingresar Olimpia. Señoras y señores, va a ingresar el equipo de Olimpia. También Guaraní. Señoras y señores, Somos Paraguay Deportes, Radio y TV Digital. Todo listo, todo preparado. Aquí ya estamos en el estadio Enrico Galeano de Capital. Ya va a ingresar los equipos. Va a ingresar el equipo de Pablo Vitamina Sánchez. Señoras y señores, vamos a ver. El saludo protocolar de los equipos. Ahí vemos el saludo del jugador de Olimpia que lo saludó a
Estamos hablando también Richard, que está saludando a Claudio David Vargas, ex futbolista de Olimpia. Va a arrancar el partido, va a autorizar David Ojeda. Señoras y señores, Ojeda va a autorizar, va a arrancar el clásico mágico aquí, capitán. En marcha el partido, Olimpia versus Guaraní. Ya arrancó el partido, allí maneja el esférico atrás para Ortiz. Ortiz va con el esférico. Allí lo pide atrás nuevamente para Jorge Vera. Vera levanta la pelota sobre el sector izquierdo. Allí va a recuperar otra vez cabezazo. Y allí no pudo controlar el balón. Arce, señoras y señores. Habrá salido de nuevo Olimpia. Va sobre el sector derecho, va a ser el equipo de Pablo Vitamino Sánchez. 0-0 Olimpia Guaraní. Clásico Mañejo. Señoras y señores, el partido arrancó aquí en Capiatá. Vamos a ver, allí manejando el equipo de Pablo Vitamino Sánchez. Señoras y señores, somos Paraguay Deportes, Rayo y TV Digital. Allí va a recuperar el equipo, lo va a sacar Gastón Olveira. Olveira va a sacar, el partido está, el partido sigue. Será 0 Olimpia versus Guaraní, fecha 12 del torneo Apertura 2026. Vamos a ver, allí se lateral que corresponde a Guaraní, va a jugar Pérez. Pérez con el esférico para Segovia. Segovia para Saracho. Saracho con el balón. Va a jugar Raúl Cáceres. Cáceres con el saque lateral. Señoras y señores, vamos al equipo de Pablo Vitamino Sánchez que busca golpear primero aquí en Capiatá. Señoras y señores, allí va a saque lateral para el equipo del legendario finalmente para Olimpia. Allí va a jugar Raúl Cáceres. Cáceres va a jugar. Cáceres con el saque lateral. Señoras y señores, Cáceres va a jugar allí. Raúl Cáceres jugando nuevamente. Allí para Monquilo Torales para Segovia. Segovia presiona ahí para Ortiz. Capitán, el Capi. Señoras y señores, allí para Olveira. Olveira juega atrás para Juan Fernando Alfaro. Alfaro allí para Sebastián Ferreira. Ferreira no alcanza. La pelota se fue por línea final para saque lateral para Guaraní. Señoras y señores, somos Paraguay Deportes, Rayo y TV Digital. Aquí estamos en el estadio Erico Leano de Capiatá. Allí avanzó para Adrián Alcaraz. La pelota se fue por línea final. Habrá salida para el equipo del legendario. El partido sigue. Veremos cómo plantea los equipos para ese partido. Ahí vemos a Claudio David Vargas con mucha tranquilidad. Señoras y señores, allí va a recuperar el equipo de Pablo Vitamino Sánchez. Va a recuperar otra vez para Alcaraz. Alcaraz con el esférico. Señoras y señores, somos Paraguay Deportes, Rayo y TV Digital. Aquí estamos en el estadio de Capiatá por la fecha número
12 del campeonato local del fútbol paraguayo. Señoras y señores, somos Paraguay Deportes Radio y TV Digital. Estamos aquí en la cobertura del día, en la cobertura de la jornada. El próximo 4 de abril estaremos con toda la intermedia. Avanza legendario, va sobre el derecho. Allí va a recuperar otra vez para Saracho. Saracho pierde el balón arriba, recupera otra vez para Alcaraz. Cayó Alcaraz, no pasó nada y se tapito queda. Recupera otra vez para Segovia. Segovia para Daniel Pérez. No, Pérez cometió falta finalmente y habrá salida para el equipo de Olimpia. Allí respira Ortiz. Señoras y señores, sigue. El partido sigue. Sigue 0-0, Guardia Olimpia. Vamos a ver. Allí va a arrancar el equipo de Pablo Vitamina Sánchez. Somos Paraguay Deportes Radio Digital. Señoras y señores, aquí estamos en el estadio Erico Aleano de Capiatá. Vamos a ver. Allí va a recuperar el equipo de Jorge Baba. Dejó de ser entrenador de Olimpia y ahora confirmaron que dirigirá al equipo nacional de Uruguay, según tengo entendido lo que nosotros recibimos de información. Estamos en el estadio polideportivo, en el estadio Erico Aleano. Avanza el equipo del decano allí para Alcaraz. Primero con tranquilidad el arquero de Guaraní. Señoras y señores, sigue. Aquí estamos en el estadio Erico Aleano de Capiatá. Señoras y señores, somos Paraguay Deportes Radio y TV Digital. Aquí estamos en el estadio de Capiatá. Señoras y señores, allí va a recuperar el equipo de legendario. Va a recuperar para Franco para Ferreira. Ferreira recupera. Sigue Ferreira. Ferreira con el esférico. Alcaraz pide. Alcaraz con el esférico. Señoras y señores, somos Paraguay Deportes Radio y TV Digital. Estamos en toda la transmisión deportiva. Luego, en el fútbol de salón estaremos. Señoras y señores, somos Paraguay Deportes Radio. Aquí estamos entre el duelo guaranicero. Olimpia será el clásico más añejo del fútbol paraguayo. Allí avanza con el pelotazo largo, cabezazo de recibo, recupera otra vez sobre el sector izquierdo. Guaraní Olimpia 0-0, clásico más añejo ahí con el centro. Barbote no pudo conectar. Habrá salida para Olimpia. Llegó Guaraní, no pudo conectar Barbote. Lo va a sacar Gastón Oliveira, paraguayo. Uruguayo, nacionalizado paraguayo. Allí para Ortiz. Ortiz cambia sobre el sector derecho. Avanza el equipo de franqueado. Somos Paraguay Deportes Radio. Estamos en YouTube. Señoras y señores. Allí con el esférico. Allí presiona para Alcaraz. Alcaraz pide. Allí para Juan y Fernando Alfaro. Alfaro con el balón. Alfaro levanta la pelota. Allí va para Adrián Alcaraz. No pudo controlar Richard Sánchez. Señoras y señores. Allí para Daniel Pérez. Pérez allí presiona nuevamente Barbote. No pudo Barbote. Allí avanza el equipo del franqueado de Pablo Vitamina Sánchez. El puntero de cámara
Manato. Allí pelea Alcaraz. Falta cobró el árbitro principal, cometió falta. Y Manol, señoras y señores, tiro libre peligroso que tiene el equipo de Pablo Vitamina Sánchez. Lo ganaba la posición Adrián Alcaraz. Lo empujó, lo agarró el defensor Imanol del legendario. Habrá tiro libre para Olimpia. Señoras y señores, habrá tiro libre. Tiro libre para el franqueado. Vamos a ver. Vamos a ver quién le pega. Veremos quién le pega. Vamos a ver, señoras y señores. Le va a pegar Richard Sánchez. Sánchez le pega. Richard le va a pegar. Vamos a ver. Richard le pega. Va Richard. Richard le pegó. Pasó cerquita Richard Sánchez. Quería meterse en el ángulo. La pelota se fue cerquita del palo izquierdo de Gaspar Servio, señoras y señores. Se salvó el equipo de Olimpia, de Guaraní, mejor dicho. Señoras y señores, se salvó el equipo. Allí va solamente el equipo de Claudio Domínguez Vargas. Anda presión nuevamente Raúl Cáceres. Contraataque nuevamente el equipo de franqueado. Cabezazo defensivo de Segovia. Segovia para Saracho. Saracho para Dani Pérez. Señoras y señores, fue atrás. Avanza el equipo de Guaraní. Va sobre el sector izquierdo, recupera el defensor del franqueado. El partido sigue 0-0 Olimpia Guaraní. Estamos a través de Paraguay Deportes Radio en todas las plataformas digitales. Vamos a ver. Señoras y señores, somos Paraguay Deportes Radio y TV Digital. Allí va a recuperar el equipo de Pablo Vitamina Sánchez para Ortiz. Richard Sánchez. Un pase, muy mal el pase. Recupera otra vez para Barbote. Barbote va con el efectivo. Barbote va con el balón. Señoras y señores, Olimpia versus Guaraní 0-0. 0-0 el partido. 0-0 el Somos Paraguay Deportes, Ibarra Sánchez, toquecito sobre el sector derecho para Silva, le pegó. Adrián Alcaraz no pudo empujar ese balón. Se salvó Guaraní, llegó Olimpia. Señoras y señores, se salvó el equipo de legendario, llegó Olimpia. Buena recuperación por parte de Alcaraz, señoras y señores. Qué llegada de Alcaraz. Se salvó el equipo de Claudio David Vargas. Señoras y señores, buena llegada por parte de Olimpia. Somos Paraguay Deportes Radio y TV Digital. Vamos a ver.
Saque lateral para Guaraní. Va a jugar Daniel Pérez. Dani Pérez. Señoras y señores, aquí avanza el saque lateral que corresponde al equipo de Olimpia. Va a jugar Raúl Cáceres. Allí va a recuperar nuevamente primero Segovia. Segovia para Saracho. Saracho presiona para Barbote. Pero primero nuevamente Pundial recupera otra vez el equipo para ahí para Barbote. Barbote para Saracho. Vamos a ver si alcanza sobre el sector derecho. Avanza el equipo de Guaraní. Ahí va con el centro. Primero puntea Richard Ortiz. Saque lateral para Guaraní. Señoras y señores, somos Paraguay Deporte Radio y TV Digital. Allí va a recuperar el equipo de Legendario para Barbote. Barbote para Saracho. Saracho para Dani Pérez. Dani Pérez levanta la pelota. Sin problema, con mayor seguridad. Gastón Oliveira, el uruguayo nacionalizado paraguayo convocado para los amistosos. Seguramente después del partido Gastón Oliveira se acoplará con la selección para viajar mañana tempranas horas a Grecia para lo que va a ser el partido amistoso entre Paraguay y la selección de Grecia. Señoras y señores, aquí estamos en el estadio Eric Galeano. Avanza el equipo de remató. Gran respuesta de Gaspar Sergio. Durmió los defensores de Legendario para Juan Fer Alfaro. Va con el centro. Cabezazo. Primero recupera el equipo de Legendario. Allí para Daniel Pérez. Pérez va con el Federico otra vez. Saca el defensor del franjeado. Allí va otra vez a avanzar el equipo de Pablo Vitamino Sánchez. 0-0 Olimpia Guaraní. Llegó nuevamente Olimpia. Se salvó Legendario para Barbote. Barbote le pegó. Oliveira salió de su portería, miró, Barbote le pegó, pero Barbote de distancia. Pero Oliveira con mayor seguridad respondió bien su portería. Señoras y señores, ida y vuelta el clásico más añejo. Allí avanza nuevamente. Primero presiona para Daniel Pérez. Pérez juega para Segovia. Segovia para Saracho. Saracho recibe el balón. Saracho va sobre el sector izquierdo en la media de la cancha. Allí presiona a los defensores de Olimpia como Raúl Cáceres. Allí va otra vez para Daniel Pérez. Pérez para Segovia. Segovia va a Segovia. Segovia atrás para Gaspar Sergio. Sergio lo va a sacar. Pelotazo largo de Gaspar Sergio. 0-0 Guaraní Olimpia. Señoras y señores, somos Paraguay Deporte Radio y TV Digital. Estamos aquí. Cero a 0 entre Guaraní y Olimpia.
Avanza, remató. Avanza el equipo de Olimpia. Remató. Señoras y señores, le pegó zurdazo potente, imposible para Gaspar Sergio. Aquí el Erico Galeano. Señoras y señores, abre la cuenta el equipo del franjeado por Eduardo del Mas. Zurdazo, tremendo disparo. Olimpia 1, Guaraní 0. Gana el equipo de franjeado por la cuenta de un tanto contra 5 con el golazo de Eduardo del Mas. Señoras y señores, del Mas marcó un tremendo golazo para el equipo de Pablo Vitamina Sánchez. Señoras y señores, 1-0 arriba, 1-0 marca el tanto. Avanza el equipo de Pablo Vitamina Sánchez allí para Del Mas, zurdazo, le pegó. ¡Qué golazo! Eduardo del Mas, tremendo disparo, zapatazo, zurdazo imposible para Gaspar Sergio, aquí en Capiatá, por la fecha 12 del torneo Apertura 2026, por Eduardo del Mas, Olimpia 1, Guaraní 0. Señoras y señores, gana el equipo. El franjeado por 1-0. Señoras y señores, vamos a ver. No se rellevó Olimpia, no se revertido. Señoras y señores, vamos a ver con el equipo de Pablo Vitamina Sánchez. Suma Paraguay Deporte Radio Digital. El partido está 1-0. Señoras y señores, 1-0 gana el equipo de Pablo Vitamina Sánchez. Vamos a ver si
sigue 1-0 el partido. Qué tremendo disparo de Eduardo de Lemás. Tremendo disparo. Señoras y señores. Tremendo golazo que marcó del Mas. El zurdazo. Vamos a ver. Avanza el equipo del Licano. Alcaraz. Alcaraz con teleférico. Va sobre el sector derecho. Vamos a ver. Allí para Del Mas. Una quiere más. Va Del Mas. Coyote Rodríguez. Rodríguez le va a pegar. Tremendo golazo que marcó hace minutos. Del Mas. Y el zapatazo del Mas, señoras y señores. Tremendo golazo. Allí lo va a sacar. Lo va a sacar Servio. Vamos a ver, allí va a recordar el equipo de Olimpia, puntero invicto del campeonato. Señoras y señores, vamos a ver, allí va sobre el sector izquierdo. Peña, cabezazo, mete allí para Barbote. Barbote con teleférico. Barbote va sobre el sector izquierdo, levanta la pelota, pero puede botear Ramos Cáceres. Cáceres nuevamente para Richard Ortiz. Ortiz saca la pelota con su pierna izquierda. Atrás, allí va a recuperar para Sánchez. Sánchez con teleférico, allí para Alcaraz. Alcaraz con teleférico. Allí va a recuperar el equipo teleférico, el equipo Pablo Vitamina Sánchez, ¿quién más? El partido no se lo gana Olimpia aquí en el estadio Tuarano. Señoras y señores, el partido sigue 1-0 a favor del equipo de Pablo Vitamina Sánchez. Señoras y señores, suma Paraguay Deportes Radio TV Digital. Allí lo va a sacar el arquero franqueado Gastón Oliveira. Oliveira lo va a sacar, agradecemos a Cabaña, lo integrado Chaco por sintonizar como siempre. Allí va a manejar el balón para Raúl Cáceres. Cáceres para Delimar. Delimar lo va a llevar a Dani Pérez. Dani Pérez presiona ahí para Barbote. Barbote habla también a su delantero Fernando Fernández y presiona. Nuevamente juega a sacar la pelota. Gastón Oliveira. Oliveira con el Férico. Oliveira va con el balón. Allí para Ortiz. Ortiz va sobre el centro derecho para Cáceres. Cáceres para Richard Sánchez. Avanza el equipo de franqueado. Primero punta de juego del legendario Daniel Pérez, el número 37. Saque lateral para Olimpia. Señoras y señores, el partido sigue 1-0 a favor del equipo de Pablo Vitamina Sánchez. Señoras y señores, somos Paraguay Deportes Radio TV Digital. Aquí estamos en el estadio Enrico Arano de Capiatá. Vamos a ver, somos Paraguay Deportes Radio TV Digital. Vamos a ver, allí estaba Eduardo Del Mas, que marcó un tremendo golazo para el equipo de Pablo Vitamina Sánchez. Ahí va Richard Sánchez, después de varios partidos volvió a jugar de titular equipo del franqueado. Vamos a ver. Volvió a jugar el equipo de Pablo Vitamina Sánchez, entonces, que está ganando parcialmente por 1-0. Señoras y señores,
Ahí vemos cómo está festejando los indios de franqueado. Vamos a ver. Tremendo disparo de dos más. Sí, señor. Vamos a ver. Somos para ver Radio Digital. Aquí estamos en el estadio, en el polideportivo. Señoras y señores, después tendremos otros partidos. Partidos del fútbol de salón. Vamos a estar también en la transmisión de partidos. Señoras y señores, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí estamos en el estadio polideportivo. Somos Paraguay Deportes, Ray TV Digital. Dejadme comentarios. A ver qué tal sale el sonido de la transmisión. Señoras y señores, somos Paraguay Deportes, Ray TV Digital. Aquí estamos en el estadio Erico Alando en la ciudad de Capiatá. Vamos a ver. Para Fernando Fernández. Aquí estamos. Va a jugar Dani Pérez. Dani Pérez va a jugar. Vamos a ver. Pérez va a jugar. Por el momento también ya jugó San Pedro de Cuamanicú en el fútbol nacional de fútbol de salón. Vamos a ver. Aquí estamos en el estadio Erico Aranega en la ciudad de Capiatá. Vamos a ver. Somos Paraguay Deportes Radio Digital. Aquí estamos. Señoras y señores. Somos Paraguay Deportes Radio Digital. Estamos buscando arreglar nuestro audio de la transmisión para que pueda salir mejor, ¿verdad? Señoras y señores, aquí estamos en Capiatá, en esta jornada deportiva del fútbol, primera división del fútbol paraguayo. Señoras y señores, aquí estamos en el estadio Erico Arena en la ciudad de Capiatá. Vamos a ver, señoras y señores, somos Paraguay Deportes Radio Digital. Agradecemos también a todas las personas por sintonizarnos. Gracias por escuchar. Vamos a ver, señoras y señores, aquí estamos en el estadio de Capiatá, en esta jornada deportiva del fútbol paraguayo. Señoras y señores. Vamos a ver. Vamos a ver. Avanza el equipo del franqueado. Allí va con el cabezazo. Vamos a ver. Va sobre el sector izquierdo. Señoras y señores. Ahí va con el centro nuevamente. Primero para corner. Saque de portería. Saque de portería para Guaraní. Lo va a sacar Gaspar Servio. Señoras y señores. Lo va a sacar el arquero. Allí juega atrás. Señoras y señores. Vamos a ver. 0-0 el partido. Ahí va el equipo de Sánchez. Sánchez levanta la pelota. Otra vez recupera, va sobre el derecho. Allí va con el centro. Sacan el centro nuevamente. Señoras y señores. Presiona el equipo. El Pablo Vitamino Sánchez quiere más. Señoras y señores, aquí estamos en el estadio de Capiatá. Vamos a ver. Allí va sobre el izquierdo. Señoras y señores, somos Paraguay Deportes Radio y TV Digital.
Allí recupera otra vez el equipo. Recupera Sánchez. Sánchez con el balón. Señoras y señores. Aquí estamos. Se anuló el gol. Segundo de Olimpia. Se fue hace minutos. Allí avanza realmente Lejano, va sobre el sector izquierdo, allí va, remató. Fuera de juego. Fuera de juego que marcó el gol Sebastián Ferreira. Fuera de juego que marcó la línea 2. Señoras y señores, el partido está 1-0 a favor del equipo de Pablo Vitamina Sánchez. Señoras y señores, somos Paraguay Deportes Raíz TV Digital. Aquí estamos en el estadio Eric Coreano de Capiatá. Vamos a ver, señoras y señores. Somos Paraguay Deportes Raíz TV Digital. Aquí estamos en el estadio Eric Coreano de Capiatá. Allí aprecio el legendario. Va a sacar la pelota. Señoras y señores, somos Paraguay Deportes Raíz TV Digital. Allí va a encontrar el equipo del Pablo Vitamina Sánchez. El partido está 1-0 por el equipo de Olimpia. Allí va con el cabezazo impresionante. Ortiz va con el balón. Substitution. Is a 9. Lucas Podolski. Señoras y señores, el partido está 1-0 a favor del equipo de Pablo Vitamina Sánchez. Vamos a ver. Ahí vemos de vuelta el cabezazo de a ver. El Tuco Vargas. Ahí lo va a sacar. Vamos a ver el Vargas, Gustavo Vargas. Vargas. ¿Qué fue cometió? O sea, que se sintió mal. Señoras y señores, vamos a ver. El partido sigue. 1-0 a favor del equipo de Olimpia, el puntero del campeonato. Vamos a ver. Señoras y señores, somos Paraguay Deportes, Radio y TV Digital. Aquí estamos en el estadio, en la ciudad de Capiatá. Vamos a ver, señoras y señores. Ahí vemos el reclamo de Pablo Vitamina Sánchez. Vemos, señoras y señores. Vamos a ver. Allí va a recuperar el equipo de tarjeta amarilla para el jugador del Guaraní. Allí reclama también Gaspar Servio. Señoras y señores. Vamos a ver. Habrá salida el equipo de Olimpia. A sacar el futbolista. Hay unos hinchas del franjeado. Señoras y señores, vamos a ver. Richard Sánchez con el tiro libre. Tiro libre para Olimpia. Sánchez le va a pegar. Sánchez le pega. Señoras y señores, Sánchez le va a pegar. Habrá tiro libre para Olimpia. Sánchez le pega. Tiro libre para el equipo de Pablo Vitamina Sánchez. Ahí va Sánchez. Remató. Probó Adrián Alcaraz. Se salvó Guaraní. Hemos de vuelta al centro de Pablo. Quería dar pase correcto Adrián Alcaraz a Sebastián Ferreira, pero le pegó muy mal.
Guarani. Tucu Vargas. Y para Vargas. Vargas con el balón. Vargas con el periférico. Señoras y señores. Somos Paraguay por el Rey Digital. Aquí estamos. En el estadio Ricuara, en la ciudad de Capiatá. Vamos a ver. Allí otra vez para Alcaraz. Alcaraz. ¡Qué golazo! De Olimpia, Adrián Alcaraz, señoras y señores, por Adrián Alcaraz, Olimpiado hacia arriba. Se anuló otra vez el tanto de Alcaraz, señoras y señores. Se anuló otra vez. El tanto de Alcaraz. Señoras y señores. Y lo va a sacar Gastón Lobeira. Lobeira va a sacar. Saca la pelota Lobeira. Lobeira con Federico. Vamos a ver. Y levanta la pelota para Oliveira. Saca Ortiz. Recupera el franqueado. Vamos a ver. Ahí con el Federico. Va con el balón. Vamos a ver. Somos Paraguay por Rey TV Digital. Estamos aquí en el estadio de Capiatá. 1-0 arriba para Olimpia. 42 minutos del juego. Señoras y señores. Vamos a ver. Allí va a recontra el equipo de Pablo Vitamina Sánchez para la salida. Saliendo de Guaraní de Ojeda. Ojeda dice que se tranquilice. Segundo asistente. Creo que es. El segundo asistente de ese partido. Señoras y señores. Hay que controlar bien también. A ver. Alcaraz sigue reclamando. Señoras y señores, somos Paraguay Deporte Rey Digital. Aquí estamos. En el estadio Capiatá. Señoras y señores, somos Paraguay Deporte Rey Digital. El partido va a finalizar. Va a terminar el partido. Aquí en Capiatá. Este primer tiempo. Gana parcialmente Olimpia 1-0. Vamos a ver, señoras y señores. David Ojeda dice que se tire el arco. Allí ya juega nuevamente 1-0 arriba del equipo de franqueado. El partido sigue. Una 0 para el equipo de Pablo Vitamina Sánchez. Señoras y señores, somos Paraguay Deporte Rey Digital. Aquí estamos en el estadio de Icolán en la ciudad de Capiatá. Vamos a ver. Aquí estamos. En el estadio de Icolán en la ciudad de Capiatá. Saca la pelota al equipo del franqueado. Estamos hablando de Gastón Oliveira. Oliveira levanta la pelota al balón.
Señoras y señores, somos Paraguay Deportes Radio y TV Digital. Allí recupera el equipo de... A ver. Creo que es Aracho. Dani Pérez. Va Pérez. Creo que es Aracho lo que está reclamando también por su parte. Tipo Pablo Vitamina Sánchez. Vamos a ver. Avanza el equipo de Olimpia. El Guaraní mejor dicho. Va con el centro cabezazo defensivo. Señoras y señores. Aquí estamos. En el estadio. En la ciudad de Catetá. Vamos a ver. Ayer con el equipo de franqueado va sobre todo derecho. El partido está 0-0, 1-0 en Olimpia. El gol marcó Eduardo de Lima. Señoras y señores. Vamos a ver. De Lima en la pelota. Que va a recibir. Señoras y señores. Somos Paraguay Deportes Radio y TV Digital. Corner para el equipo de Guaraní. Vamos a ver. Señoras y señores. Habrá corner. Aquí mejor le voy a hacer el equipo de Guaraní. Remata. Pendiente de su por ahí de final. Otra salida. Va a sacar el gol de Derlis Rodríguez. Rodríguez por el balón. Señoras y señores. Ahí Richard está reclamando también a los jugadores de Olimpia. Señoras y señores. Vamos a ver. Con mucha tranquilidad Gastón Oliveira. Señoras y señores. Alguien levanta la pelota. Para Oliveira. Oliveira contra el Férico. Oliveira con el balón. Abraza de Oliveira del equipo. Vamos a ver a quién. Falta. Cometió falta. Señoras y señores. Cometió falta Ortiz. Richard Ortiz cometió falta. Un salto Ortiz. Hay falta de Richard Ortiz. Habrá salida para... A Richard lo que le cometió falta. Recupera del equipo de Pablo Vitamina Sánchez, señoras y señores. Somos Paraguay Deportes Radio y TV Digital. Allí va a recuperar el equipo del franqueado. Somos Paraguay Deportes Radio y TV Digital. Vamos a ver. Aquí estamos en el estadio. Erico Orlando en la Chocapeta. Vamos a ver. Allí va a recuperar el equipo de Pablo Vitamina Sánchez. Señoras y señores, somos Paraguay Deportes Radio y TV Digital. Ahí está Chequeo Bar, muestra de vuelta si es fuera de juego no, del partido. Ahí vemos. El partido termina. Es el final del partido aquí en Erico Arano en este primer tiempo. 1-0 arriba para Olimpia.
Señoras y señores. No será río del equipo de Pablo Vitamina Sánchez. Señoras y señores, 1-0 para el equipo de Franqueado en el primer tiempo. Señoras y señores, 1-0 arriba. Para el equipo de Pablo Vitamina Sánchez. Señoras y señores, aquí estamos en el estadio de Polideportivo. Hola, sí. Hola. Vamos a cortar la televisión, empezamos.